Estamos de regreso en Matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de José Ignacio Paliza, quien es el ministro de la Presidencia, pero también es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Y amigo. Bienvenido. Sí, un amigo. Un grato placer poder acompañarles en la mañana de hoy. Gracias por tenerme. Y hay que decir que el ministro con el mejor sentido del humor que hay en este país. Exactamente, eso es así. La gente tiene la percepción de que no, de que soy medio... Pero es lo difícil del mundo que uno vive, que a veces te saca un poquito de tu centro, pero bueno. Sí, eso es así. Paliza, el domingo próximo hay el presidente se refirió a eso también en la semanal. Se trata de una marcha, caminata pacífica por Friusa, pero hay muchas expectativas y preocupaciones en torno a esto. El presidente dijo, bueno, todo el que quiera hacer una marcha pacífica la puede hacer y esa marcha tiene autorización, pero hay aprensiones en torno a eso. Me gustaría conocer qué tú piensas como ministro de la Presidencia en torno a esto. Bueno, no debe haber aprensión. Todo dominicano tiene derecho a manifestarse, siempre y cuando lo haga dentro del marco de la ley, de las mejores prácticas, y cuyo fin sea siempre en el marco de la paz y del orden público. Pero nacionalistas... Y entiendo que este es el espíritu de la marcha que se convoca para el domingo. Esté usted de acuerdo o no con la misma, pero es un esfuerzo de manifestación que tienen derecho los convocantes a organizar. Pero más allá del derecho, hay riesgos. Creo que la principal preocupación tiene que ver con un discurso lleno de pasión y el lugar donde se desarrolla, que es un enclave del sector turismo principal de nuestro país, es en el corazón del motor de esa industria y que invita a que la misma se haga con mucho más tino, con mucho más cuidado y con mucho más, digamos, ser más celoso a la rigurosidad del evento, de tal manera que no pueda generar efectos no deseados, que sé que no es el espíritu de los convocantes, o no debe ser el espíritu de los convocantes, ni de aquellos que se animan a participar. Entonces hay que guardar, en cierta manera, esa valoración, ese respeto por donde se hace, porque significa mucho para el país. Me refiero al enclave de Punta Cana, Bávaro, donde hoy corre el principal flujo de sangre del sector turismo. Pero creo que no debe ser un elemento que al fin y al cabo nos deba como sociedad preocupar. El gobierno dominicano estará haciendo lo propio para poder garantizar a los manifestantes y garantizar la ciudadanía en sentido general la seguridad correspondiente y el orden correspondiente. Siempre tendremos la labor como Estado de acompañar a esta y a otras manifestaciones para que puedan, todos los que acuda pueda sentirse en la confianza y en la garantía de que su seguridad o de que el orden estará garantizado. Pero fuera de ser una zona meramente turística y que pudiera impactar precisamente esta área, Friusa es considerado como el pequeño Haití, es decir, que la población haitiana que reside allí es bastante preocupante y de hecho por eso crece la preocupación de que se realice esa marcha hacia esta zona. ¿Qué políticas migratorias está haciendo el Estado exclusivamente en toda la zona de Punta Cana, Bávaro, que hay mucha presencia de ilegales haitianos? Como lo hacemos en todo el territorio, la expresión del presidente Abinader es muy ajustada a la realidad. No hay un espacio en el territorio nacional donde el gobierno dominicano no haya tenido una intervención, no haya hecho una de sus esfuerzos tendentes a reducir el tamaño de la población inmigrante ilegal en nuestro país, y lo seguiremos haciendo. Tanto en el sector turístico del este como en cualquier parte del territorio nacional. Ustedes saben que hacemos un esfuerzo que es palpable para poder reducir el tamaño de la población de inmigrantes ilegales en nuestro territorio, pero es un reto permanente, persistente. Haití está hoy en su peor momento. Eso genera mucho más presión hacia nuestro territorio y mucho más presión de los ciudadanos de Haití para buscar una realidad distinta a la difícil y trágica, dramática condición en la que viven,
y nosotros somos, evidentemente, por razones geográficas, su primera opción. Y eso es un tema que estará ahí persistente en la preocupación y en las acciones del gobierno dominicano, que obligan a tener un seguimiento día a día al tema migratorio haitiano por las razones que históricamente conocemos. El cambio de gobierno en los Estados Unidos ha traído una preocupación adicional de qué nivel de prioridad va a tener el tema haitiano dentro de la agenda del presidente Trump. ¿Cómo está afectando ese cambio y cuál es la proyección que podemos hacer a futuro desde el punto de vista de una solución para el problema haitiano? Mire, es una buena pregunta y creo que en la medida que avance el tiempo tendremos mejores respuestas, porque el gobierno del presidente Trump está en una etapa inicial en el que tienden a tomar sus formas, prestarle atención prioritaria a los temas que están en su agenda 1 y luego entonces por decantación ir a otros temas tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional o regional que sea de su interés. Creo que el gobierno del presidente Trump sí tendrá mayor entendimiento de las posiciones del gobierno dominicano en relación a este tema, porque así como ellos cuidan hoy con más nivel de rigurosidad su territorio, pues estamos nosotros también en la obligación de hacerlo. Por tanto, hay quizás una identificación de la problemática que nosotros, por el cual atravesamos, con más nivel de conciencia o más nivel de compartir esas formas. Pero debemos de permitir que surja el avance en el desarrollo de la gestión del presidente Trump para poder tener una visión mucho más clara. En conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio, no hay dudas en días pasados en el Palacio Nacional de que sí existe en el Departamento de Estado hoy, sobre todo alrededor de su conocimiento, mucho mayor nivel de entendimiento de la problemática haitiana y cómo esto afecta no solamente la estabilidad de República Dominicana, sino de toda la región y eventualmente de los propios Estados Unidos. Es Haití hoy un territorio muy cercano a los Estados Unidos, en donde no existe control, no existen normas, no existe un Estado fuerte que pueda regular inclusive un sinnúmero de prácticas ilegales que pueden afectar de manera directa a los Estados Unidos y a los demás países del gran continente americano. Hay quienes ven que en vez de incrementarse las deportaciones en el país, como que se ha disminuido. Me gustaría más o menos pensar, aunque veo que también se han detectado muchos casos en el que ciudadanos vienen y trafican con haitianos de la República Dominicana ya de manera normal, porque lo traen en guagua y lo traen. Ese tema, ¿cómo tratarlo? Y mira, sobre todo el muro que se prometió de extenderlo un poquito más, ¿cómo va eso? A propósito que usted publicaba un video de la iluminación de toda la verja perimetral. Mira, ha coincidido felizmente la realidad de que hoy el pueblo dominicano, el ciudadano en sentido general, está mucho más consciente, preocupado y con miras al tema haitiano. Yo soy de los que considero, en el plano muy personal, que durante mucho tiempo el país no le prestó toda la atención como hoy le presta a este tema. Y eso es un apoyo al gobierno y es un deber inclusive como dominicanos que tenemos de poder cuidar nuestro territorio y nuestra integridad. Yo celebro el hecho de que hoy exista mucho más conciencia y mucho más participación de la ciudadanía con relación a este tema. Y nos queda mucho más. Nosotros vivimos durante décadas a espaldas del tema haitiano, sin políticas públicas diseñadas para atacarlo, sin interés de conocer qué sucedía más allá de la frontera que nos divide como país, en donde no había interés de participar, por ejemplo, o ver a Haití como un potencial mercado para las exportaciones de nuestros productos. Vivimos muy ajenos a la realidad haitiana durante mucho tiempo y creo que eso evidentemente ha cambiado y eso es para nosotros considerar. Pero también ha coincidido que hoy tenemos los ciudadanos mucho más información y tenemos capacidad de transmitir y de informar mucho más que antes. Por tanto, tenemos la capacidad de generar
una realidad o poder comunicar una realidad que antes no estaba tan en nuestras manos. Me refiero a la capacidad que tenemos a través de redes sociales, de una cámara y un celular, de poder compartir contenido y compartir información, cosa que no era tan precisa anteriormente. El gobierno está haciendo esfuerzos como nunca antes para atender este tema. El proyecto de la verja o muro fronterizo es uno de ellos. Tenemos 45, 46 kilómetros ya construidos, debidamente iluminados y con el personal a disposición en toda su trayectoria para hacer los recorridos y toda la reportería que usualmente se estila en la protección de nuestra frontera, con además torres de control debidamente equipadas cada cierta distancia para poder tener un mejor dominio. Estamos extendiendo el muro, se está justo ahora licitando 12 kilómetros más en la parte norte de la frontera con Haití, en el emprendimiento entre Dajabón y Juana Méndez, sobre todo más al sur. Allí hay ya 23 kilómetros construidos y estamos extendiéndolo más al sur. Y creo que es un proyecto de Estado, un proyecto de nación, que no importa el gobierno que pueda venir en el futuro y se irá manteniendo su desarrollo en el tiempo y su fortalecimiento en el tiempo, porque aun cuando no es una herramienta que puede prevenir del todo la migración hacia República Dominicana, pero sí da mucho más capacidad de controlar el flujo de mercancías, de personas, prevenir el robo de vehículos, de animales, que era muy usual, y tener mucho más fortaleza para cuidar, prevenir y para atacar el flujo migratorio que se da cada vez mucho más creativo. En la medida que hay mucho más fuerza, pues ahí siempre se buscan esquemas mucho más, digamos, innovadores para poder lograr ese trasiego, en este caso de personas. Valisa. Pero es una herramienta útil para para el propósito de manera integral de por qué se ha levantado. Este es un tema complejo porque por un lado tenemos la exigencia de la ciudadanía de que haya más deportaciones, pero por el otro se ha ido incrementando la demanda de ciertos sectores productivos, sobre todo sectores agropecuarios y construcción, de que se busque algún mecanismo para garantizar que la mano de obra de haitiana que ya está trabajando con ellos no sea afectada por estas deportaciones. ¿Cómo se está tratando este tema en el gobierno? La mejor manera de hacerlo, y como nosotros, como el gobierno ha venido apoyándoles, con la tecnificación de esos sectores. En la medida en la que usted tenga un sector construcción o un sector agropecuario mucho más tecnificado, con mucho más acceso a equipos y con capacidad de acceder a nuevas tecnologías, entonces tendrá menos presión de utilizar mano de obra, sobre todo barata o relativamente mucho más barata que el mercado. Ellos lo que piden es un mecanismo de regularización de alguna manera. Pero la respuesta que nosotros hemos venido brindándole a través del Bandex, del Banco de Reserva y de muchos otros instrumentos es apoyándole en la tecnificación. Y ha habido grandes avances en algunos sectores, por ejemplo el azucarero, en materia del fortalecimiento de su tecnificación para reducir el tamaño de la mano de obra, en este caso ilegal, que tiende a acceder a esas plazas laborales. Es la mejor manera y la forma más fuerte y con más visión de futuro que nosotros como dominicanos y como gobierno podemos implantar. Déjame ¿Qué es eso? Es ir a la distinta. tecnificación de esos sectores. A ver si de una forma distinta. ¿No hay en el gobierno ningún plan de desarrollar alguna política de regularización de los haitianos que están en el país? Ha habido varios planes en el pasado, inclusive ha habido un plan que le permitió a todo aquel que estuviese en una situación, producto de aquella famosa sentencia del Tribunal Constitucional, 2014. de hacerlo. Nosotros estamos impulsando fundamentalmente una etapa de tecnificación de esos sectores para hacerlos más eficientes y hacerlos menos dependientes de mano de obra ilegal. Bueno, se había anunciado préstamos, ¿verdad?, para adquisición de equipamiento para el sector de la construcción y el sector agrícola, precisamente para reducir eso. Se ha producido una gran... o sea, sectores han ido y se han incrementado los préstamos para esto. Sí, considerablemente, y hay sectores en donde ha sido muy notorio. Vuelvo a repetir, el sector agrícola es uno, inclusive la variación de las políticas norteamericanas para con el sector azucarero dominicano tiene que ver mucho con eso, con los pasos que se han dado hacia la tecnificación del sector, fundamentalmente en el espacio de la cosecha de la caña o el corte de la caña en tiempos de zafra.
y tenemos que seguir haciendo y profundizándolo aún más, inclusive democratizando, por decirlo de alguna manera, o haciendo mucho más popular el acceso a esos recursos que existen en condiciones, en algunos casos hasta privilegiados, porque hay tasas que se han dado con ciertas flexibilidad o en condiciones blandas para que se pudiera accesar a ellos y poder ayudar a tecnificar sus plantas, tecnificar sus métodos constructivos y demás. Pero siempre será mucho más fácil hacer lo indebido o hacer lo incorrecto. Por eso tenemos que llamar o estimular a que nosotros podamos obligar a que las industrias cambien y que cambien para bien. Ministro, hablando de préstamos, el año pasado había una ferviente necesidad de una reforma fiscal. Y digo una ferviente necesidad por parte del gobierno, que eran quienes decían que verdaderamente la República Dominicana lo necesitaba. Sin embargo, en este año 2025, pues usted precisamente en este mes dio unas declaraciones de que el gobierno no tiene previsto imponer ningún tipo de reforma, ni ahora, ni pasado mañana, ni en un año. ¿Quiere decir que ya no es necesaria esta reforma fiscal o que se crearon los mecanismos o se seguirán creando para poder tener esos fondos necesarios para obras públicas, para el sector salud, para el sector educación, entre otros? Mira, el gobierno dominicano ha ido logrando buenas notas en el sector económico, en el más amplio sentido da la palabra, por una, vamos a decir, una labor oportuna en el manejo tanto de su deuda, de los niveles de déficits existentes, conocidos, así como estimulando a que la economía crezca y a que las variables macroeconómicas sean evidentemente estables. Y frente a los países de la región vivimos un momento privilegiado, porque sacamos notas muy positivas por encima de nuestros iguales en la región, cosa que también ha invitado a que la inversión directa extranjera en nuestro país haya llegado a los puntos más altos de la historia, de que estemos recibiendo hoy más turistas que el propio tamaño de la población en República Dominicana, que las zonas francas vayan en pleno crecimiento, cuando era un modelo que para algunos hoy de la oposición pensaba que era un método acabado o pero terminado. Esa era la misma realidad del año pasado. Y vivimos hoy, o hemos logrado mantener un ambiente que nos permite seguir avanzando como país, concluyendo las obras que tenemos, y pudiendo brindar cada día un mejor servicio a los dominicanos y a las dominicanas. Esa será una conversación en la que evidentemente el país tendrá que volver, en algún momento tendrá que volver, pero no será en el marco de la gestión del presidente Abinader que se dará, porque evidentemente en la conversación que se tuvo con el pueblo dominicano al respecto, pues no hubo necesariamente la misma identificación de la gente para con esa visión de solicitud de recursos para hacer cosas adicionales a lo que hoy hacemos y para proyectos adicionales a lo que hoy están en carpeta y diseñados en los planes plurianuales. Eso es una conversación que quedará para el futuro, pero para una gestión gubernamental distinta. Hemos diseñado una ejecución de gobierno muy similar a la que se ha desarrollado durante los últimos 4 años, de que con un manejo prudente de la cosa pública podemos seguir avanzando y logrando la culminación de grandes proyectos que tenemos diseminados en todo el territorio nacional, que se ha diseñado con los recursos que hoy necesitamos. Tú pusiste un tuit al respecto luego de que Rogelio Genao presentó un proyecto de mini reforma fiscal, por decirlo de alguna manera, pero permíteme insistir, ¿hay alguna posibilidad de que el PRM apoye ese proyecto que se encuentra en Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados? No habrá en la gestión del presidente Luis Abinader un proyecto de reforma fiscal de nuestra autoría o de autoría de cualquier otro actor que sea estimulado, apoyado o aprobado por la gestión del presidente y por nuestro partido, pero si vale también reforzar el tema. Es un tema que para nosotros ha pasado y que quedará para futuras gestiones. No digo que pueda haber un tema en el futuro, un elemento muy puntual o muy particular que pueda revisarse, pero reforma fiscal, un paquete de reforma fiscal, no será un tema que debe estar en la agenda de los actores económicos ni de la ciudadanía en sentido general. Yo quiero tocar, Paliza, ahora la parte política. Y el Partido de la Liberación Dominicana, con un candidato que lleva acciones en las últimas semanas, promociones a nivel abiertamente
en barrios y que parece ser el camino de lo que ocurrió en el 2020, en el 21, que se cogió a destiempo y fuera de los aspectos legales un candidato dentro de ese partido opositor. Eso no es de interés, no le preocupa, no hace algún llamado. ¿Qué le parece? Porque en el caso del Partido Revolucionario Moderno, que tiene un proceso dentro del próximo año de renovación, pero la escogencia de los candidatos es el Parlamento. Nosotros todos los partidos políticos debemos ajustarnos a la ley y ajustarnos a los plazos que nosotros nos dimos, porque fue una iniciativa producto del consenso y la conversación entre los actores políticos, en donde todos de una forma u otra participamos. Y la ley hoy nos regula y debemos ajustarnos a esas regulaciones. Claro, está también en manos de la Junta someternos a la obediencia y llevarnos al cumplimiento de los marcos vinculados a estos temas. Yo he invitado de forma pública y de forma privada, tanto en el proceso anterior como en este, de que a lo interno del PRM tenemos que respetar los plazos y que la Junta debe hacer lo propio para que otras organizaciones se ajusten esos plazos. Nos organizamos de esa manera para que la sociedad, que tenía un reclamo permanente de que los partidos tenían sometido a la sociedad a una campaña persistente, que estaba en una campaña día a día sin descansos, nos pudiera tener un espacio de respiro, de reflexión, y que no fuera la política el centro de la vida de sociedad hoy en República Dominicana. Es más, eliminamos, producto de la reflexión social, las elecciones de medio término con ese mismo propósito. Por tanto, todas las organizaciones, incluyendo la mía, en donde hay hoy diferentes compañeros y compañeras que parecen tener la intención de presentarse a una candidatura presidencial hacia el 2028, que tenemos que ajustarnos a los plazos de ley y a cada uno de los mandatos, tanto de la ley de partidos como del régimen electoral, y que la Junta debe someternos a la obediencia, de tal manera que la sociedad pueda tener un espacio para sí, al margen de la vida partidaria, porque los partidos, aun cuando esenciales, aun cuando importantes para la vida de la democracia en nuestro país, tampoco podemos pensar que somos la sociedad y obligar a la sociedad a que se organice alrededor de nuestros intereses. Hablando de esos aspirantes internos, que dicho sea de paso, se agitó bastante el tema con el sueño de la vicepresidenta de la República. ¿Cómo se está manejando el interno? Hemos visto desfiles de diputados, declaraciones, reacciones. ¿Qué tantas posibilidades hay de que realmente este tema se logre contener sin mayor agitación hasta mediados del 2027? Miren, las actividades a lo interno del partido y en la política en sentido general también surgen como consecuencia de un nuevo modelo que se ha impregnado en la política dominicana con la reforma constitucional última y el retiro a tiempo público, oral, contradictorio, comprometido del presidente Luis Abinader de que no regresa. Es la primera vez en la política moderna de nuestro país que no vivimos en la incertidumbre de si el principal actor político de la República volvería o no. Estábamos siempre acostumbrados, hasta que al último momento esperábamos lo que dijera Balaguer, o si se propusiera una reforma constitucional con llamada o sin llamada en inglés. Ese era el modelo tradicional de la política dominicana. Eso ha cambiado y eso origina también movimientos con más tiempos de antelación y con más ánimo, tanto al interno del partido como fuera del partido, porque se ve o se percibe un camino mucho más abierto que lo que era usual en la política dominicana. Nosotros estamos haciendo lo propio a lo interno del PRM, tanto en reflexiones públicas como en privadas, para que el proceso vaya llevando un ritmo que no sea de tanta velocidad, que nos haga perder el enfoque de lo que hoy es verdaderamente importante para nosotros. El PRM debe estar concentrado en gobernar, en hacerlo bien, en cumplir con las expectativas y las metas que nos hemos trazado, en una sociedad que está ahí esperando siempre que el gobierno pueda elevar el nivel de vida y dar mucho más bienestar
para sí, digamos, para la sociedad en sentido general, y luego entonces de lograr consolidar la gestión que el presidente Abinader ha venido impulsando, pues allá habrá siempre tiempo y momento para nosotros presentar una nueva propuesta con miras al futuro. Pero hoy debemos dedicar tiempo a lo que es importante. ¿Y qué usted le dice y le aconseja a aquellos que presagian dentro del Partido Revolucionario Moderno tiempos de cataclismo, problemas internos, división por la escogencia de una candidatura? Porque hasta ahora hay como 10 que aspiran. Lo que sucede es que la oposición en gran parte coloca sus esperanzas en ese momento que no se dará. Hoy la suerte política sigue acompañando muy de cerca al Partido Revolucionario Moderno y apuestan a una división partidaria con miras a poder vender un futuro mucho más venturoso para sí. Y no sucederá. En el PRM existe una nueva camada generacional de políticos, tanto de edad como de participación, muy conscientes de que por encima del interés individual está el colectivo, y que, vivido el ejemplo del presidente Hipólito Mejía y Luis Abinader en la construcción del Partido Revolucionario Moderno, tanto en el 2016 como posteriormente en el 20, en esa buena mancomunidad que existió en ese liderazgo fundamental del PRM, ha quedado muy impreso en todos nosotros que ese debe ser el recorrido que ha de vivir el partido. Y puedo yo dar garantías hoy, como presidente del Partido Revolucionario Moderno, de que las expectativas son esas, de que podamos llegar al 2028 con el nivel de unidad y con un nivel de relaciones interpartidarias, como vivimos hoy, en un muy buen momento, con relaciones primarias entre los que han presentado precandidaturas y con un nivel de conversación muy fluido. Ministro, ¿cuáles son las prioridades de gobierno para lo que resta de este segundo periodo? En noviembre en el Consejo de Ministros se establecieron 10 metas, sí, que no son tal vez tan puntuales, pero que marcan más o menos una línea de un plan de acción. ¿Cuáles son esas prioridades que se No, son 10 metas que están vinculadas a esfuerzos transversales, sí, que le estamos dando seguimiento de manera consistente desde el Ministerio de la Presidencia, y que se están haciendo consejos de ministros de forma regular para poder ir midiendo los pasos que se dan. Y están llamadas básicamente a mejorar la calidad de vida de los dominicanos desde las 10 áreas más, digamos, más cercanas a la gente, que va desde elevar el nivel de expectativa de vida del dominicano, a reducir los niveles de hambre, a tener un país mucho más seguro, a tener mejores vías de comunicación y que los dominicanos puedan vivir bajo un mejor techo. Son 10 metas son logrables, que obligan a mantener el ritmo de los resultados objetivos que hemos venido impulsando en estos últimos 4 años y que en algunos casos obligan a un poco más, pero que evidentemente están llamados a concluir esta gestión gubernamental con notas y que sean de verdad, que puedan hacer sentir de verdad al dominicano que han mejorado o han progresado en su calidad de vida, que es lo fundamental, porque a veces más allá de cualquier esfuerzo, lo importante al fin y al cabo es la gente. El tema del Código Penal en el Congreso, aparentemente la Cámara de Diputados nuevamente está en la disposición de iniciar en esta discusión con un proyecto que tiene prácticamente 3 décadas en este proceso y que ahora es repollado y que hay un afán de presentar proyectos alternativos. Pero el PRM como partido piensa asumir una posición más firme que la que ha asumido hasta el momento en lo que tiene que ver con la dirección de sus congresistas en la aprobación de este proyecto. Mira, básicamente el Código Penal son muy pocos los temas que nos dividen como sociedad. Son muy pocos los temas que nos enfrentan en el Congreso, tanto al interno del partido como entre organizaciones. Es una pieza que está altamente, con algunos niveles altos de consenso. Claro, a medida que avanza el tiempo, también ha ido cambiando el propio código, la propia propuesta, se han ido introduciendo temas y tratando algunos otros de forma distinta. Algunos casi impertinentes. Pero en sentido general, son muy pocos los elementos que nos dividen. Quizás uno, de manera muy particular, que es el caso de las causales. Yo he llamado la atención en algún momento, lo he hecho públicamente,
de que nosotros como sociedad debemos abrazarnos alrededor de las cosas en las que hoy coincidimos y seguir luchando, seguir conversando, seguir discutiendo aquellas que nos dividen. Pero el país necesita un código penal y necesita una mejor tipificar de una forma más correcta y actual los tipos penales que se dan en la sociedad. Y necesitamos un nuevo código penal. Pero el llamado no debe ser a los congresistas del PRM más que a la sociedad. Sí, lo que pasa es que los temas que los dividen, como las causales, son unas que no son necesariamente... Que ya no son las causales. No va más allá. Fue un asunto de género, que detuvo la última vez. Al fin y al cabo ese fue, creo, que el espacio por donde respiró, digamos, las presiones que se dan alrededor del código. Pero eso son al fin y al cabo las causales. El tema que divide a la sociedad, que ha pasado a ser de un tema de políticas públicas o de Estado a un ámbito de discusión muy personal, muy vinculado a la forma en la que piensas y en la forma en la que ve un tema de este tipo que tiene sensibilidades que conocemos. Yo particularmente me he identificado públicamente con las causales, voté por ella cuando fui congresista y como partido es la posición que ocupa al Partido Revolucionario Moderno, pero no ha sido de fácil imposición. Paliza, el PRM y el presidente Luis Abinader dejará un código penal aprobado en la República Dominicana en lo que queda de, bueno, lo que van son como 8 años. De eso tan para adelante, que falta 3 años. Faltan 3 años. No, es una discusión que debe salir ya de las salas congresionales y que el país pueda tener una pieza mucho más fuerte. La pieza actual es del 1804, sí, 1804, el Código Napoleónico, de a principios de 1800, una gran pieza de museo. Es una gran pieza para hacer referencias bibliográficas o académicas por su gran contenido y su gran resiedumbre, pero no es un código actual, es un código que ya está divorciado de los tipos que se generan en esta sociedad cada vez mucho más acelerada, cambiante y con otras realidades que no fueron las del 1800. ¿Se le pudiera hacer un llamado a los legisladores desde el presidente del PRM? Sí, y haremos reuniones consecuentes, con la que hemos hecho, para que el código sea aprobado cuanto antes. Igual que el código laboral, que está patinando después de un acuerdo y que la cesantía ha llevado a que los empresarios entiendan que ahí en ese Congreso ellos pueden variar lo que se había llevado como de consenso con el presidente. Nosotros sacaremos un código laboral que esté más actual y que ayude o colabore a fortalecer aún más las relaciones que existen entre ambos sectores, entre el sector sindical y entre el empresariado. La pieza que se ha depositado hoy es que está mucho más cercana al mundo de hoy y que busca, no hay dudas que busca colaborar con esa causa. Y con relación al tema de la cesantía, nosotros hemos fijado nuestra posición con la misma presentación del proyecto que hoy corre en el Congreso. Pero es una discusión interesante, importante, y creo que tendremos también en poco tiempo una aprobación de un código más ajustado a la economía de hoy, al mundo de hoy y a las formas en las que la sociedad produce y se reúne para producir. Gracias, Paliza. Ministro, gracias por el tiempo. Despedimos a José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. Gracias por acompañarnos. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Nos vemos mañana.